Estamos compartiendo la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Viene bien introducir un poquito, ¿sí? Porque no siempre hacemos mucha contextualización bíblica, y está bueno, ¿sí? El libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y que relata primero en el Evangelio, ¿sí?, la historia de Jesús desde su perspectiva, ¿sí?, desde cómo él lo vivió, lo pudo registrar y conocer, el ministerio de Jesús, ¿sí?, el nacimiento de la iglesia cristiana, y después justamente esto, o sea, el origen en Jesús y cómo la iglesia empezó a crecer y a desarrollarse a través de la tarea de los apóstoles, ¿sí?, y principalmente del ministerio de Pedro y después de Pablo. Bien, en ese contexto, Lucas comienza volviendo nuevamente al relato de la ascensión, los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, donde deja la promesa del Espíritu Santo. De esto hablamos hace 2 domingos atrás, ¿sí? Y el domingo pasado volvimos sobre este pasaje, vamos a volver posiblemente el próximo domingo al libro de los Hechos. Y el domingo pasado hablamos de cómo ellos se prepararon y se dispusieron para recibir esa unción del Espíritu Santo, ¿sí? Y recordamos estas 3 palabras que toda esta semana yo he estado haciendo énfasis, ayer las repasamos nuevamente y hoy Diego nos volvió a hablar de esto, Diego López, cuando nos dirigía, y ahora te la vuelvo a recordar. Juntos, ¿qué seguía? Unánimes y perseverando. 3 características fundamentales para lo que Dios quiere derramar entre nosotros, ¿sí? No podemos estar más separados. No podemos edificar la iglesia creyendo que cada uno lo puede hacer por su lado, solo. Dios nos quiere juntos, pero no juntos de cualquier manera, juntos unánimes. Porque si estamos juntos acá, pero cada uno está en su sintonía, con su idea, con su proyecto en mente, no vamos para el mismo lado. Necesitamos estar juntos y necesitamos también ser unánimes, de un mismo sentir. Pero hay algo más que necesitamos edificar, que yo les digo en lo personal es lo que más me cuesta, que es perseverar, ¿no? Es no abandonar. Y para eso los que somos muy dispersos es un problema muy fuerte, ¿no? Porque uno tiende a que de pronto iba para allá y salió para allá y no perseveraste porque estaba en una tarea, pero te fuiste. Para mí el celular, por ejemplo, es un gran enemigo, ¿no? Nos reíamos con Rosa el miércoles, agarramos los dos el celular para hacer algo, estábamos juntos, los nenes no estaban con nosotros, necesitábamos comunicarnos, pero en el momento que lo agarrás, hoy es tanto el bombardeo de información que yo me disperso automáticamente. Vi un mensaje de alguien que me escribió y al rato había dejado el celular y nunca hice aquello por lo cual agarré el celular. ¿A él le pasa como a mí? Qué bueno, así no me siento tan solo. Perseverar es difícil. Cuanto más cuando lo que te trunca el deseo de avanzar es la frustración, el sentir que no llegás, que lo que querías hacer no lo cumplís. Pero así todo, tenemos un Dios de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas oportunidades. Y entonces yo siento que no sé por cuál de las oportunidades voy ya. Creo que gracias al Señor me ha dado más vidas que los gatos, pero sigo creyendo que voy a tener victoria y sigo esperando poder perseverar, porque anhelo lo que Dios tiene para mi vida. Y en ese camino, ¿sí?, donde Pedro, con el cual me identifico bastante, ¿sí?, ya había patinado, ¿sí?, y un día sacó la espada, ¿se acuerdan?, y le cortó la oreja a un soldado, en ese arrebato de su propio carácter. Y entonces yo me siento identificado porque muchas veces a mí me gana mi carácter y tiene que venir Jesús a reparar
mi reacción, ¿no? Y le pegó la oreja de nuevo al soldado y le dijo, no, Pedro, no es así. No es esta la manera. Y después de que le había dicho, sí, Señor, yo con vos hasta la muerte, ¿sí? El Señor le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? No, yo te voy a negar nunca. Y ahí pasó un rato, ¿y qué pasó? Lo estaba negando, ¿sí? Pero una vez más Pedro dijo, bueno, Señor, vamos de nuevo, porque en su corazón él estaba ahí deseoso y ahí estaba, entre los 120. Y perseveró. Y a ese pescador que Dios lo había elegido enredado entre las redes y que se había equivocado una y otra vez, pero que una y otra vez volvió a comenzar y que le hizo caso al Señor y se puso ahí con los 120 a orar, ahora Dios lo estaba usando para dar su primer mensaje multitudinario a una tremenda multitud que se había congregado para Pentecostés en Jerusalén. En ese contexto, ¿sí?, aparece una porción de esa historia, ¿sí?, donde Pedro les está hablando a los israelitas, a los judíos, aquellos que eran del pueblo, ¿sí?, de Jesús, pero que lo habían negado. Jesús ya había sido crucificado, Jesús ya había resucitado y Jesús ya estaba sentado a la diestra de Dios, y ahora estos, ¿sí?, reciben esta visitación poderosa, la llenura del Espíritu Santo, y comienzan a manifestar el Evangelio, a manifestar el amor de Dios. Porque no, lo lindo de Pentecostés no fueron las lenguas. Y yo acá, si quieren, me peleo con cualquier pentecostal. Pero lo poderoso de Pentecostés no fueron las lenguas. La señal de la llenura del Espíritu Santo no es hablar en lengua. Y me voy a pelear con quien sea que me lo quiera discutir. Porque de hecho las lenguas de Pentecostés, de Hechos 2, no son las lenguas de las que habla Pablo en 1 Corintios 13 y 14, son otras lenguas. Lo que ocurrió en Pentecostés es que habiendo gente de diferentes naciones, Dios se derramó a través de su Espíritu Santo en la iglesia y la iglesia comenzó a hablar en el lenguaje en el que la gente lo podía entender. Lo empezó a hablar en el lenguaje de su tierra de origen. Y eso fue lo que produjo impacto. Estos que son galileos, que no hablan más que el hebreo galileo, el arameo, ¿sí?, y ese lenguaje que era tan propio de ese lugar, estaban hablando en el lenguaje de los que habían venido de todas las partes del mundo conocido y que se habían reunido ahí en Jerusalén. Ese fue el milagro. El milagro de Pentecostés es que el mensaje del Evangelio le llegue a cada persona en el lenguaje en el que lo pueda entender. La obra del Espíritu Santo es que se produzca tal posesión nuestra en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda hablar a través nuestro y la gente pueda entenderlo y reconozca que lo que no había visto hasta ahora, ahora lo puede ver y entender. Y eso puede ser por lenguaje hablado, puede ser por la estrategia que Dios usa para comunicar, puede ser a través de un milagro, puede ser a través de una maravilla, de algo que genere impacto y me hace ver si esto no lo hacía Dios, no lo hacía nadie. El único que puede hacer esto es Dios. Lo reconozco, lo recibo, y eso fue lo que pasó ese día. Por eso, Pedro le habla a ellos y le dice así, versículo 36 del capítulo 2. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán
el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. ¿Para quién es la promesa? Para todos. Pero estos israelitas que estaban ahí mirando lo que pasaba, no lo habían entendido primero. Y no solamente eso, sino que dice Pedro, y de hecho de esto de alguna manera los acusa, no queriendo condenarlos, sino recordándoles, o sea, este Jesús al que ustedes mandaron a la cruz, Dios lo hizo Señor y Cristo lo hizo Rey. Ustedes lo mandaron a la muerte y Dios lo puso por sobre todo lo creado. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Y dice que al oír esto todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón, porque se les hizo la luz. Esa luz que no habían tenido antes, se perdieron la oportunidad de tener la luz ahí, en carne y hueso, hablando con Jesús. Y entonces ahora, por la visita del Espíritu Santo, creyeron. Bendito, dijo Jesús, los que no vieron y creyeron. ¿Cuánto nos cuesta a veces que hasta que Dios no se nos manifiesta de una manera sobrenatural, no creemos? Pero sin embargo Jesús a Tomás también lo recibió, no lo echó. Simplemente dijo, qué bueno es que puedas creer aún cuando todavía no viste. Pero aún así, cuando esperaste a verlo para creer, Dios todavía te da una segunda oportunidad. Porque Él es el Dios de las segundas oportunidades. Siempre hay una nueva oportunidad. Y de esto es de lo que Pedro les estaba hablando a los israelitas. Ustedes han vivido una vida creyendo que estaban cerca de Dios, pero rechazaron el plan de Dios. Y sin embargo, Dios no dejó de hacer su plan porque ustedes lo hayan rechazado. Y hoy, si ustedes quieren, se pueden arrepentir, confesar sus pecados, bautizarse, es decir, aceptar el plan de Dios. El plan de Dios que era primero, el plan de Dios que estaba ya definido, el plan de Dios que se consumaba en Cristo, aunque ellos no lo quisieran recibir. Y entonces van a recibir esa llenura del Espíritu Santo que están esperando. Me impactó cuando leí este pasaje hace un par de semanas atrás. Y me impactó porque dice que Dios hizo rey a quienes sus mismos hermanos habían condenado. De hecho, hay registro de esta historia, si me pongo a pensarlo. No es la primera vez que pasaba. ¿Se acuerdan la historia de José? A José le pasó lo mismo. José fue hecho segundo al lado del faraón en Egipto, siendo un extranjero, por Dios, después de que sus hermanos lo rechazaron. Y el plan de Dios ya estaba puesto de entrada. Justamente, como yo siempre digo, para mí José habló antes de tiempo. Y Dios usó eso para llevarlo donde lo quería llevar, ¿no? Pero José se ve que era medio estómago resfriado. Hablaba demasiado rápido. Entonces le dijo a los hermanos, Dios me mostró, tuve un sueño de que yo voy a gobernar sobre ustedes. Y los hermanos, imagínense, lo agarraron y lo quisieron cocinar. No se los debe haber dicho mal, pero era su sueño, era genuino, ¿no? ¿Cuántas veces lo genuino que viene de Dios no es entendido en el momento en el que viene? Y eso fue lo que le pasó a los israelitas. No lo entendieron en el momento que Jesús vino. Y lo crucificaron. Los hermanos de José lo habían vendido, le mintieron al padre, le dijeron que estaba muerto, cuando en realidad no habían tenido en realidad el coraje para matarlo y entonces lo terminaron vendiendo. Y aún así Dios después le dio una oportunidad. Y de hecho José los perdonó, los abrazó, lloró, no es que le fue fácil, pero los abrazó y después también fue la puerta para la bendición de ese pueblo, ¿sí? En un tiempo de escasez. Y esto es lo que Pedro les estaba diciendo, ¿no? Me impactó. Le dice, ustedes que son supuestamente los hermanos de Jesús, los que lo tenían que abrazar, lo condenaron, pero Dios lo hizo rey. Está claro que los judíos que lo enviaron a la cruz no reconocían justamente en Jesús al Mesías.
Y posiblemente, y seguramente por eso lo enviaron a la cruz, consideraban que era una blasfemia. Pongámonos un poquito en el lugar de los israelitas, ¿no? Cuando uno confía en alguien, lo valida, lo respalda, lo acompaña. Ahora, cuando no confía en alguien, cree que se está equivocando, hasta puede sentir ofensivo esto. Los israelitas esperaban a ese Mesías, esperaban a aquel que les iba a devolver el lugar de prestigio que ellos en algún momento habían considerado tener. Eran el pueblo escogido de Dios. Hoy estaban gobernados por el Imperio Romano. Así que en ese contexto, para esos judíos, posiblemente el surgimiento del Mesías significaba también volver a ser una nación autónoma, tener ese rey que los iba a convertir de nuevo en Israel, un pueblo que hoy estaba atravesado por la cultura del Imperio Romano. Y sin embargo aparece este Jesús, carpintero, que enseñaba en una sinagoga y que les trastorna la idea de rey que ellos tenían. Así que imagínense, para un judío que no veía en Jesús al Mesías, lo que significaba que este carpintero, que devenido después en rabino, fuera a la sinagoga y dijera: la palabra de Dios se cumple en mí. Isaías se cumple en mí. Era una blasfemia. Y hasta los entiendo. Era lógico que si no veían en él al Mesías, en realidad vieran a una persona blasfema. A ese Jesús igual Dios lo hizo rey. Sin embargo, esta historia me llegó a preguntarme dónde está Jesús para mí hoy. Y quisiera entonces avanzar un poquito en la reflexión de este pasaje, mirándolo desde 2 o 3 perspectivas lo que sucedió ahí. Yo creo que definitivamente lo que pasó con estos judíos es que lo negaron por ignorancia, ¿no? Aunque seguramente después hubo milagros, hubo manifestaciones y tuvieron señales, no es que no, principalmente ignoraban, ¿sí?, que Jesús era el Mesías. No lo habían podido reconocer. Y entonces ahora comprenden frente a la manifestación del Espíritu Santo. Isaías lo había profetizado mucho antes de que sucediera. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, Isaías ya había contado cómo iba a ser ese Mesías y qué es lo que le iba a pasar. Pero sin embargo, los judíos no lo pudieron ver, no lo pudieron comprender y lo mandaron a la cruz. Igual que los hermanos de José, que fueron partícipes de ese camino en el que al final Dios lo usaría para cumplir el propósito, los judíos lo mandaron a la cruz para que terminara cumpliendo el propósito. Porque Dios usa todas las cosas para el bien de los que le aman y de aquellos que se disponen a cumplir el propósito. Entre paréntesis, ¿estás sufriendo hoy? Capaz que estás sufriendo a costa de la gente que quisiera que te abrace. ¿Sabes que Jesús te entiende? Porque a él le pasó lo mismo. Te hubiera entendido José también, porque a él le pasó lo mismo. Porque el problema es que a veces pretendemos que simplemente todo nuestro alrededor se configure en paz para entonces creer que todo está en paz. Y necesitamos poder levantar la mirada y entender que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Él está, Él se encarga. Y que si Él está y estamos seguros de estar caminando en su voluntad y algo que no nos gusta está sucediendo, posiblemente es parte de sus planes. Y entonces, ¿qué? ¿Dios me quiere ver sufrir? No, Dios te quiere llevar a tu propósito. Y a veces, transitar por el sufrimiento es parte de lo que Dios usa para prepararnos para el propósito. ¿O no es así? Cuando los israelitas, cuando a ellos se les hace la luz, dice que se llenaron de remordimiento, porque la falta de luz les había hecho partícipes de la condenación de aquel que había venido al mundo a salvarlos, liberarlos y darles una nueva vida. Es fuerte esto, ¿no? Porque Pedro le dice: ustedes los mataron.
Ustedes mataron, fueron cómplices de la muerte de aquel que Dios hizo Rey y Señor sobre todos nosotros. Es fuerte. Me imagino que de verdad los que sinceramente sintieron el dolor realmente estaban con remordimiento, con mucha carga, con mucha angustia. Quizá a algunos les habrá sobrevenido mucho temor y por eso el clamor, ¿qué haremos ahora? Para subsanar esto ya está, ya no hay vuelta atrás. Y Pedro les dice, arrepiéntanse. Ahora la mayoría de nosotros ya hemos reconocido esto. Se supone que si sos parte de una comunidad cristiana evangélica es porque has reconocido la obra de Cristo. Aún así quizá todavía hay alguien que lo ha negado porque ignora la autoridad de Jesús. Y entonces yo quiero hablarte a vos que quizá estás por primera vez en este lugar o que quizá has venido muchas veces o has ido a otra iglesia, pero todavía no entendiste esto. Hoy podés cambiar tu visión acerca de Jesús, podés arrepentirte de tus pecados y reconocer la obra de Jesús a favor de tu vida. No esperes a ser uno de los que lo crucifica. Quizás ya lo negaste muchas veces y quizá de verdad en tus pensamientos y en tu mente lo crucificaste ya. Porque dijiste, no, ese Jesús no es para mí. Jesús no tiene nada para darme. Dice la palabra de Dios y por eso estamos reunidos acá. Que Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Querés tener acceso a Dios? Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Él vino para sacarte de la opresión, para sacarte de la esclavitud en la que estás. Si no puedes dormir porque no tenés paz, Él quiere darte paz. He escuchado mucho en el último tiempo de no poca gente que me ha contado de cómo de pronto están durmiendo y los agarran de los pies. Hay una presencia que sienten que los molesta, que los perturba. Hay algo que no los deja dormir. Voces que escuchan. Manifestaciones físicas del mundo espiritual, del reino de las tinieblas. Dios te quiere hacer libre de todo eso. El único en el que puedes encontrar verdadera paz y libertad es en Cristo Jesús. Por eso si estás en este lugar, yo quiero invitarte hoy a que le abras la puerta a Jesús. Invitaría a que todos estemos en oración un momento. Si sos de la iglesia y si ya tenés a Jesús en tu corazón, te pido que me acompañes en esto. Estemos en oración. Y oremos por aquellos que todavía no han conocido a Jesús. Y te hablo a vos. Si todavía no decidiste abrirle la puerta de tu vida a Jesús, hoy puede ser el mejor día para hacerlo. Estos israelitas eran hermanos de Jesús y no habían reconocido en Jesús al Salvador, al Mesías, aquel que podía con su muerte y resurrección pagar el precio por sus pecados, vencer la muerte y con esa obra darle garantía de vida eterna. Dios hoy puede hacerlo con vos. Él ya pagó en la cruz. Lo que hace falta es que vos le creas. Y como lo dijo Pedro a estos israelitas ese día de Pentecostés, que te arrepientas de tus pecados, que puedas confesarle a Dios que has estado lejos de Él y decirle, hoy te abro la puerta. Si hay alguien en esta mañana que nunca hizo esta oración, que nunca tomó esta decisión de decir, Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, quiero que vengas a morar en mí, o si estuviste lejos mucho tiempo y has estado muy lejos de la presencia de Dios y decís, Jesús, yo quiero abrirte la puerta de mi corazón, quiero recibir esa vida abundante que vos das, quiero recibir la paz que solo vos podés dar. Yo te invito a que mientras todos están con los ojos cerrados, nadie te va a estar mirando, simplemente quisiera saberlo, que levantes tu mano donde estás, porque quiero poder orar por vos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que dice esta mañana, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón? Yo quiero abrirle la puerta de mi vida al Rey de Reyes,
aquel que pagó por mis pecados. Si hay alguien más, espera un momento más para que levantes tu mano. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno. Yo le voy a pedir a todos los que levantaron la mano que al finalizar la reunión, antes de terminar, yo los voy a llamar que vengan, porque quisiera poder tomar contacto. Yo, los pastores, los líderes de la iglesia, queremos poder estar cerca de ustedes. Vamos a continuar un momento más con el mensaje. Yo creo recordar prácticamente todas las caras, pero me gustaría después poder orar un minuto y hablar con ustedes. Ahora quiero continuar con el mensaje. Los que esta mañana dicen yo lo negaba por ignorancia, créeme que hoy acabas de tomar la mejor decisión de tu vida. Y que empieza algo nuevo para tu vida, créelo en el nombre de Jesús. Es un proceso, no es magia. Y no es magia no porque Dios no tenga poder para hacer cosas maravillosas, mágicas y sobrenaturales, sino porque Dios quiere ir con vos juntos en el proceso. Porque Él quiere que vos aprendas en Él a superar también tus propios procesos, pero con Él. Y Él lo hace posible. Y queremos como iglesia acompañarte. Ahora, podemos negarlo por ignorancia, pero también podemos negarlo a conciencia. Y esto es lo que vino a mi mente al leer el pasaje. ¿En qué lugar estoy ubicando a Jesús en mi vida? Los israelitas no habían entendido ni reconocido que Él era el Mesías, pero nosotros podemos estar ubicando a Jesús en el mismo lugar que ellos, aun cuando hemos reconocido su autoridad y su obra. Pablo lo decía en Filipenses, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que Jesús se humilló a sí mismo, pero Dios lo exaltó y lo hizo rey. Él se entregó y fue a la muerte, fue crucificado, pagó el precio por mis pecados, pero Dios lo resucitó de la muerte y lo elevó y lo puso en autoridad sobre todo y sobre todos. Si lo puso en autoridad sobre todo y sobre todos, lo puso en autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos dicen Jesús es la autoridad sobre mi vida? De verdad, ¿no? ¿Es la autoridad sobre tu vida? Muy bien. ¿Qué te dijo que hicieras esta mañana? ¿Lo hiciste? ¿Le preguntaste sobre las decisiones que tenías que tomar esta semana? ¿Le obedeciste? Ya te habló de ese pecado que sigue asomando ahí. ¿Decidiste que lo vas a dejar, que vas a trabajar en eso porque solo no podés? Te habló de que está esperando acerca de tus dones, de lo que puso en tu vida, que le sirvas. ¿Ya resolviste eso? Yo me lo pregunté en estas semanas. Dije, Señor, ¿en qué lugar te estoy poniendo? Porque creo que podemos incurrir en el error de creer que es posible aceptar la obra redentora de Jesús en la cruz, tomar para nosotros el pago por nuestros pecados, recibir el perdón y la salvación, pero sin hacerlo Rey y Señor de nuestra vida. Por eso el título del mensaje, ¿Jesús es culpable o Rey? Porque Él se hizo culpable, no siendo culpable, voluntariamente, para pagar por tus pecados y mis pecados. Y nosotros recibimos esa obra y decimos, gracias Señor, porque vos pagaste por mí. ¿Cuántos están felices de que Él pagó? Yo le doy gracias, la verdad. La verdad que no está bueno pensar en tener que ir a la cruz. Gracias Señor que lo hiciste. Gracias por tu amor. Y todos estamos felices con eso. De que Él se hizo culpable y pagó la condena que te correspondía a vos y que me correspondía a mí. Y de hecho, los judíos lo mandaron así a Jesús, bueno, que vaya y que pague. ¿No? Lo hicieron culpable. Lo crucificaron.
Ahora el tema es cómo estoy yo. Jesús en la cruz no solo se hizo pecado sin haber cometido pecado para pagar nuestra condena, sino que venció la muerte y hoy gobierna sentado a la diestra del Padre. Esa es la obra completa. No podemos pretender gozar del beneficio de su perdón, pero sin someter nuestra vida a su señorío. Y ese es el problema nuestro. Nosotros queremos el beneficio de su perdón, pero queremos seguir haciendo lo que se nos canta. Y de hecho, pretendemos primero ver los resultados antes de tomar las decisiones. Por eso, cuando las cosas no van como me gustan, entonces sigo haciendo lo que quiero. Y después un día voy y le digo al Señor, pero Señor, yo quiero que las cosas cambien. Entonces, que cambien un poquito vengo, pero donde de pronto se complican de nuevo, sigo siempre tomando mis decisiones. Y ese es uno de los problemas que tenemos con la iglesia. Yo ahora en un momento voy a hablar algo muy personal y voy a abrir mi corazón. Porque Dios me ha hablado mucho esta semana y creo que tengo que abrir yo también mi corazón aquí. Pero uno de los problemas que tenemos con la iglesia es ese. Estamos esperando que las cosas se acomoden a lo que nosotros entendemos que está bien y no obedecemos la orden de Dios de que tenemos que ser parte de la iglesia, punto. Eso se obedece, no se discute. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Algunos me dirán, pero que en la iglesia pasan cosas que no me gustan. Bueno, mira, hay dos respuestas para eso. Primero, que van a seguir pasando siempre. Se lo dije a una gente esta semana con todo el corazón. Acá te van a pasar las mismas cosas que te pasan en otro lado. Porque somos humanos y nos equivocamos, del pastor para abajo. O del pastor abajo del todo, el que más se equivoca. Y de ahí para arriba, si lo quieren ver así. Nos equivocamos. Pero lo segundo es porque no venimos porque está todo bien. Venimos porque Dios nos dijo que hay que venir, punto. El día que te gusta, el que no. Venir, no venir al culto, ser parte de la iglesia. Me corrijo por las dudas, aunque creo que lo tenemos claro el concepto. Y ser parte de la iglesia es estar en comunidad, encontrarme con mis hermanos, compartir juntos, sea el domingo a la mañana, el sábado a la tarde, el viernes o el miércoles a las 6 de la mañana como venimos con los muchachos a orar. Estar en la iglesia, ser la iglesia. Es un paso de obediencia, no de complacencia. No lo hago porque me gusta y me hace bien. Eso sucede. Hoy una hermana me dijo, vengo acá y me hace bien, buenísimo. Cuando no sientas nada, ven igual. Porque eso te sostiene en obediencia y en la obediencia hay bendición. Porque yo lo he hecho a Jesucristo mi Rey, mi Señor, y me he sometido a su autoridad. Por eso la reflexión es, ¿cuál es la experiencia que tengo hoy con Jesús? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Lo considero el Rey y Señor de mi vida o solo espero que Él sea el pago por mis pecados, pretendiendo aún hacer mi voluntad? ¿Cuál es la relación que tenés con Dios? ¿Te relacionás con el Jesús crucificado o con el Jesús resucitado y Rey? ¿Cuál es el Jesús que buscas? Yo creo que es muy bueno, ¿no?, ver a Jesús crucificado y recordar que pagó el precio por mis pecados. Quizás esa es una de las mayores diferencias que tenemos con los católicos, que ellos tienen en la imagen siempre a Jesús crucificado, aunque muchos andan con la cruz sin Cristo. Y que es mensaje de que Él ya no está ahí, que resucitó y que vive y reina, ¿sí? Y entonces algunos religiosos somos muy buenos para criticar a los católicos por una cuestión de figura, ¿no? No, porque Cristo no está en la cruz crucificado. Pero el punto es, nosotros cómo lo tenemos. ¿Qué me importa lo que hagan los católicos? ¿Vos cómo lo tenés en tu corazón? ¿Está crucificado o resucitado y vive? ¿Pagó el precio por los pecados o venció la muerte, te dio vida eterna y se hizo Rey y Señor y tiene toda autoridad sobre tu vida? Es necesario que te preguntes cuál es tu perspectiva acerca de tu relación hoy con Jesús y evalúa si lo reconoces como Salvador y Señor o solo te acercas buscando su perdón, sin decidir entregarle a cambio tu obediencia.
Ahora hay esperanza. No nos quedemos amargados. Porque de pronto quedamos todos, ¿no? Pero es bueno que tengamos un poco de remordimiento. Porque el remordimiento es un sentimiento que nos hace llamar la atención de que hay algo que no está bien, que hay algo que no hicimos bien. El tema es que nos podemos quedar echando una raíz de amargura o decidir que podemos resolverlo. Y los israelitas le dijeron ese día a Pedro, bueno, ¿qué haremos para resolver esto? Y Pedro fue muy claro, podés arrepentirte. Los israelitas impactados por la obra del Espíritu Santo en Pentecostés sintieron ese peso del pecado. Y entonces le preguntaron qué podemos hacer y la respuesta fue arrepiéntanse y bautícense. Y esto también incluye dos caras de lo mismo, ¿sí? Esta respuesta no apuntaba a establecer dos ritos de iniciación religiosa. Estaba apelando a una genuina decisión del corazón. Arrepentirse es reconocer que uno ha cometido un error y decidir cambiar para no volver a cometerlo. Repito, arrepentirse, de hecho, la palabra que se usa en la Biblia para arrepentimiento significa eso, ¿no? Darse la vuelta, cambiar, mirar en otra dirección. No es solamente decir, uy, sí, estuve mal, che. Porque muchas veces nuestro arrepentimiento en realidad radica más en el deseo de dejar conforme al otro, ¿no es cierto? Esposos y esposas. ¿Cuántas veces decimos, sí, está bien, te pido perdón, estuve mal? Así se queda tranquila y siente que tuve un acto de humildad. El problema es que la primera de cambio volvemos a hacer lo mismo, o sea, no hubo verdadero arrepentimiento. Pedimos disculpas, que no es lo mismo. Arrepentirse es decidir que no vuelvo a hacer o que voy a trabajar esmeradamente para no volver a hacer lo mismo. Y bautizarse en el nombre de Jesucristo es decidir morir a nuestra voluntad, a nuestro yo, para que nazca Cristo en nosotros. No es un símbolo, es un pacto. Y préstame atención a esto. Pedro no estaba buscando gente que se le sumara a la iglesia. Nosotros hemos transformado por tiempo el bautismo como el rito de iniciación para ser miembro de la iglesia local. Y el bautismo es la firma del pacto con Cristo. Cuando te bautizás, lo que le estás diciendo a Cristo es, yo entrego mi vida a vos, muero a mi voluntad, resucito, me hago parte de esta obra, muero a mí mismo, así como vos moriste en la cruz, y nazco una nueva vida en Cristo. Es un pacto. Por eso es una obligación el bautismo. Por eso yo, con mucho amor, pero con mucha firmeza, a muchos que a veces cuando le preguntas, ¿te va a bautizar? Dice, todavía no siento de bautizarme. Le digo, el tema es que si vos no sentís de bautizarse, todavía no estás sintiendo el Evangelio. Porque no podemos creer que sentimos el Evangelio y no bautizarnos, porque el bautismo no es una meta de llegada, es un punto de partida. Es el inicio. De hecho, dice la palabra acá que ese día se bautizaron 3.000, o sea, no hicieron ningún curso previo, no esperaron a que viniera la fecha, ¿sí? Fueron al río Jordán seguramente o a alguna piletita por ahí y se bautizaron. Podés arrepentirte. Si has tomado estas dos decisiones a la ligera, hoy es tiempo de asumir la equivocación. Dios te espera con los brazos abiertos para perdonarte y resignificar la obra de la cruz en tu vida. Yo hay cosas en mi vida que las tomé a la ligera con el Señor y le he tenido que pedir perdón, Señor. Perdón porque de verdad yo digo que vos sos mi Señor, pero hay cosas en mi vida en las que todavía no sos el Señor. Y necesitamos que eso cambie. Si no, todo lo que le estamos pidiendo al Espíritu Santo que Él haga no sucede. Y no sucede porque Él no quiere, no sucede porque nosotros no somos vasos listos para que suceda. Porque el Espíritu Santo se derrama cuando alguien se ha alineado con el Señor, se ha alineado en la iglesia, que es la expresión de Dios, y entonces arrepentido, bautizado, es decir, sometido a su autoridad, juntos, unánimes, perseverando, el Espíritu Santo
se derrama. Y justamente de eso se trata, el sello que viene a ser el Espíritu Santo de esa experiencia. Los israelitas habían reconocido su error y cuenta el relato bíblico que ese día se bautizaron como 3.000, recién te lo decía. Pero Pedro les había enseñado que al hacer esto recibirían la promesa del Espíritu Santo. Es decir, que el sello de la decisión de arrepentirnos y bautizarnos es que recibamos el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es el testimonio de que hemos hecho a Jesús Cristo y Señor de nuestra vida de forma genuina. Y acá de nuevo vengo, porque nuestra vocación religiosa nos ha impreso que algunas cosas son eventos que tienen que ocurrir. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es que haya una manifestación de hablar en lengua, de hacer algo raro o entrar en éxtasis en alguna cosa que muestre que perdiste el control y entonces ahora sí es el Espíritu Santo que te controla. Y no digo que esté mal y que hay gente a la que genuinamente esto le pasa, pero que el Espíritu Santo venga a morar en mi vida hace y debe hacer como muestra que los que estén a mi alrededor noten el cambio, que digan, hay algo diferente en vos, hay algo que veo que me inspira paz, tus palabras me bendicen, me hace bien escucharte. Gente transformada por lo que Dios hace a través tuyo, entonces eso es señal del Espíritu Santo. Y tengo que decir con gozo que me pasa algunas veces. Y entonces tenemos unos vecinos a los que estamos llegando, esta semana le dijimos vamos a estar orando por ustedes y nos llenaron de mensajes que hablaban de que evidentemente el Espíritu Santo está obrando a través de nuestra vida hacia ellos. De la misma manera tengo que decir que es evidente que el Espíritu Santo hay otro momento donde no gobierna en mí. Porque así como hay gente que dice qué bueno, hay otros que me han venido a decir no está tan bueno. Y de eso quiero hablarles también, porque eso me ha pasado esta semana. Y por eso les decía, quiero tener un párrafo para hablar. Yo ayer cuando Marcela dijo, los que están con alguna necesidad, alguna carga, pónganse de pie, no me puse de pie, pero la verdad me tendría que haber puesto de pie. Porque yo estaba atento a ver que todos estuvieran abrazados, como hace todo buen pastor. Estar mirando cómo está la Grey. Pero yo tengo una gran carga en mi corazón por todos aquellos que no experimentan al Espíritu Santo a través de mi vida, de mi ministerio. Y esta semana hubo un hermano y otro hermano, y la semana anterior habían ido otros hermanos, y anoche hubo otra hermana, que me hablaron de lo mismo. Me dijeron, Sergio, hay así me dijo alguien, hay mucha oveja herida. Y hay mucha gente que espera pastoreo y no lo tiene. Y yo tengo que pedir perdón. Porque si no pido perdón, entonces no dejamos que el Espíritu Santo obre. Y yo anhelo que el Espíritu Santo se manifieste. Y si yo soy un obstáculo, que el Señor me quite de acá. Pero que Dios haga lo que tiene que hacer. Y definitivamente, uno no se puede excusar. Los que están más cerca saben lo que uno le pasa, lo que uno experimenta, ¿no? Con la que más comparto de esto, además de con Rosa, es con Nancy, que no sabe cómo hacer con la agenda a veces, ¿no? Y nos carga, hermanos, nos carga sentir que hay gente que le gustaría tener unos minutos conmigo y no los tiene. Y que están algunos que están esperando, ¿cuándo me va a ir a visitar? Pero no es un tema mío, definitivamente yo no voy a poder visitar a todos los hermanos de la iglesia. Pero la iglesia se tiene que sentir pastoreada. Y eso es mi responsabilidad primero, por supuesto. Y por eso estamos convencidos de que algo tiene que cambiar. Y no un programa. Ayer a los hermanos que estuvieron les hablamos de esto y presentamos un programa porque uno se tiene que organizar. La estructura ayuda al diseño. Pero si el Espíritu Santo no hace algo en nosotros, no sirven de nada los programas, hermano. Y yo anhelo que el Espíritu Santo se derrame. Y como no tengo los nombres de todas las personas que por ahí se han sentido heridas porque la iglesia no las contiene, no las pastorea, lo quiero decir públicamente. De algunas personas sé y entonces me acerco, lo puedo hablar, lo podemos resolver. Pero no puedo de todos. Y además creo que hay cuestiones que no tienen que ver con problemas personal, pero sí con un síntoma que la iglesia tiene.
Y anhelamos de verdad que Jesucristo sea Señor, que sea Rey y que su Espíritu Santo se manifieste y que sea evidente en nuestra vida y que el fruto genere transformación de vida. Ese es el deseo. Y eso es lo que está en nuestro corazón y carga. Y a veces lloramos, ¿no? Y el martes terminamos una reunión tarde con Rosana como las 12:20 y no era el momento de hablarlo, pero los dos teníamos una carga. Ella tenía una carga por un paciente difícil y yo tenía mi otra carga por la iglesia y acabamos de terminar una reunión. Y yo le digo, Señor, hacelo vos. Y de verdad se los digo, hermanos, necesitamos acompañarnos en esto. No podemos solos. Y ayer uno de estos hermanos intercesores me mandó un mensaje y me dijo, Sergio, el enemigo hay cosas que no quiere que escuches. Y yo dije, bueno, si el enemigo quiere que yo no las escuche, como esto de que hay gente que necesita más pastoreo, necesita ser abrazada, vamos a hacerlo público. De eso se trata, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y lo va a hacer a pesar de nosotros. Amén. Y vuelvo a decir, pido perdón si hubo gente a la que hemos herido, a la que he herido yo, a la que he defraudado. Y pido perdón si la iglesia ha defraudado a algunos, pero hay algunos no esperan de mí, esperan de otros. Yo sé que hay gente que, como me pasa esto, otro viene y dice, no, pero si yo te tengo cerca, soy una bendición. Miren, tengo tantas deudas, yo me las acuerdo, no es que no. Me acuerdo de los 20 hermanos que pasaron el año pasado acá diciendo tengo un llamado pastoral, todavía no llegamos a eso. Y me acuerdo, hace 3 semanas atrás vi la foto que saqué ese día y le dije a Nancy, mirá, agarramos la foto de la computadora, convocá a este para esta reunión, a este, porque ellos estuvieron ese día acá. Vamos a empezar a traerlos al plan, a lo que Dios nos está hablando. Pero todavía no los reunimos diciendo, esta es la reunión por todos aquellos. Y hay gente que lo está esperando. Y así pasa con un montón de cosas. Y de nuevo, hermano, no me estoy ni excusando ni nada. Estoy diciendo, hermano, yo quiero que a pesar de mí y de mi humanidad, el Espíritu Santo se mueva. Y el sello del Espíritu Santo es que nosotros nos arrepentimos y lo hacemos a Él, no solamente nuestro pagador, no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Aquel que guía nuestras acciones. Y de verdad nos disponemos de una vez por todas a que Él guíe nuestros pasos en todo. Por eso seguí anhelando la promesa del Espíritu Santo y diariamente renova tu pacto para ser lleno de su presencia, porque Dios lo quiere hacer. Y una vez más entonces aparece acá la referencia al cuerpo, que la he atravesado en todo el mensaje, pero lo quiero volver a decir. Pedro no les está hablando solo a esos 3.000 individuos. Pedro se está dirigiendo a la comunidad, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Es para todos. Es para todos. Aún para el que te lastimó, aún para el que te dio vuelta la cara, aún para aquel al que le cortaría la cabeza, es para todos. Y también es para ese que te duele, que está lejos y lo quisieras tener cerca. Confía, la promesa es para todos. La bendición es para todos. Y también es para vos que estás acá hoy y que decís, pero yo no me siento calificado. Es para todos. Dios quiere llenarnos a todos, quiere bendecir a vos, te quiere bendecir a vos, a tu familia, a tu descendencia. Y está pensando en los que están lejos de su casa, que estuvieron y se fueron. Y en aquellos que aún no han sido parte, pero que Él los llamará en este tiempo de la cosecha. Por eso yo lo que quiero, por último, es invitarte a que te sumes a este ejército de segadores, de cosechadores que está levantando Dios para el tiempo de la cosecha. ¿Cuántos quieren ser parte? Yo lo anhelo. Y para eso necesitas alinearte en un mismo sentir con tus hermanos. Y hermanos, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero nos tenemos que poner de acuerdo en lo importante, en lo medular.
Yo me he visto más así, de zapato. Hay chicos que vienen de zapatilla. No nos vamos a poner de acuerdo en todo. Y tratamos, bueno, por lo menos sí decoroso, acorde a la ocasión. No vamos a venir de cualquier manera. Bañaditos, ¿no? Con buen olor. Eso, una buena ducha y un buen perfume no se le niega a nadie. Yo entré al baño de discapacitado recién ahí atrás y se ve que había alguien que necesitaba perfumarse de nuevo porque ha quedado un aroma a perfume que me encanta. Ese perfume está riquísimo. Pero se ve que hay alguien que nos ama mucho y dijo, yo quiero oler bien. Y se echó perfume ahí en el baño. Buenísimo. Más allá de que a alguno le guste peinarse de una manera, de otra. No nos vamos a poner de acuerdo en todo. Pero hay cosas en las que sí nos tenemos que poner de acuerdo. No podemos pretender estar juntos, pero no estar en paz. Y la paz, si vos te relacionás con otros, si tenés esposo, esposa, hijo, ya sabés que no la lográs pensando siempre lo mismo. La lográs encontrándote a mitad de camino, cediendo, reconociendo al otro, valorando sus cualidades, haciendo menguar tus defectos, para que de verdad el Señor nos encuentre no solamente juntos, sino también unánimes. Y por último, perseverando juntos hasta ver al Espíritu Santo descender y a Jesús reinando en cada vida que Dios llame a su casa. Y para esto, hermanos, de verdad, necesitamos levantarnos los unos a los otros una y otra vez, porque vamos a caer de nuevo y vamos a fallar, yo primero, pero necesitamos levantarnos de nuevo y ayudarnos en vez de pisotearnos, y cuando vemos a uno que está caído, dale que vamos de nuevo, porque necesitamos perseverar juntos y unánimes. Y entonces si nos falta uno no nos sirve. Y si estamos acá, pero no nos miramos tampoco, porque estamos obstruyendo lo que Dios quiere hacer. Amén. Y yo bendigo tu vida para que puedas experimentar el perdón de Jesús. Y bendigo tu vida para que puedas hacerlo a Jesús Cristo y Señor. Y te invito a que estés en oración. Bendigo tu vida para que la promesa del Espíritu Santo llegue e inunde todo tu ser y seas transformado a la imagen del Creador. Y que traigas una abundante cosecha para su reino. Amén. Manténete en oración. Manténete en oración un momento. Pedirle al Señor que Él obra en tu vida, que Él te llene. Decirle, Señor, quiero que seas mi Rey, Señor. Si hay cosas de las que tenés que arrepentirte, arrepentite hoy. Si hay cosas por las que tenés que pedir perdón al Señor, pedile perdón hoy al Señor. Quizá hay cosas por las que le tengas que pedir perdón a un hermano, pedile perdón. ¿Cuál es el problema? Quizá no a un hermano, a otra persona, a un familiar, a un amigo. Quizá tenés que perdonar. Empieza a limpiar tu camino. El Espíritu Santo quiere hacer la obra. Él quiere hacerlo. Él quiere obrar. Y yo voy a invitar a las personas que levantaron sus manos un rato, si pueden acercarse ahora, porque queremos bendecirlas. Y si estás cerca de alguien que levantó la mano, acompañalo, ¿sí? Si lo viste. Pero les pido por favor a aquellos que dijeron esta mañana, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero darme una oportunidad con Cristo,